Hola compañeros, profesor Jairo Hernán, les damos la bienvenida. Estamos vía Skype con mi compañera Viviana Consuelo Rusi, ella vive en la ciudad de Medellín, pero a través de Skype queremos hacerle una entrevista al señor Mario Quiñones, funcionario del Archivo General de la Nación, en la materia de gestión documental sobre el tema preservación a largo plazo. Entonces, vamos a hacerle esta entrevista y esperamos que sea de su agrado y que este tema podamos entenderlo como debe ser. Bueno, señor Quiñones, ante todo, muchísimas gracias por atender nuestra visita y pues iniciemos en materia. Entonces, ¿qué es la preservación a largo plazo? La preservación a largo plazo se refiere a lo previsivo que yo debo ser, sí, para que algo no se me dañe. Es eso, preservación. A todo lo que yo debo hacer para que las cosas se me conserven. Y no hay que confundir el término preservación con restauración, son cosas muy diferentes. Cuando yo no preservo, tengo que restaurar. Entonces, hablar de restauración en archivos, por ejemplo, es un tema que debe ser ante todo vergonzoso. Porque si yo hablo de restauración en archivos, estoy diciendo que no tuve las precauciones suficientes para cuidar mis documentos y se me dañaron. Sí. Entonces, preservar es tomar medidas antes de que los daños puedan ocurrirse. Eso se llama preservar. ¿Con qué objeto? Con que lo que yo tenga perdure en el tiempo. Sí. Entonces, una cosa es preservar, otra cosa simplemente es guardar. Son dos cosas muy diferentes. Listo. ¿Y a qué documentos se les aplica la preservación a largo plazo? A todos. O sea, toda la documentación es susceptible de ser sometida a la preservación a largo plazo. Realmente esto surge del programa de gestión documental. Si una empresa no tiene un programa de gestión documental, no podemos estar hablando ni de preservación, ni podemos estar hablando de ningún otro tipo de programas. ¿Por qué? Porque no está incluido dentro de los planes de la empresa como tal. Cuando uno revisa la tabla de retención documental de una institución, la tabla misma le dice a uno cuáles son los documentos que van a pasar al archivo histórico. Sí. Esa documentación que va a pasar al archivo histórico debe pasar muy bien, porque, porque por estar en el archivo histórico, por sus valores secundarios, es una documentación que tiene que durar toda la vida. Toda la vida, sí. Entonces, si yo desde el momento en que origino un documento lo trato bien, cuando llegue finalmente al archivo histórico pues va a estar muy bien y le puedo estar garantizando una larga vida al documento y eso me hace ser una persona previsiva con mi documento. Pero nosotros hemos visto casos en muchas instituciones en que sabiendo cuáles son los documentos que van a reposar en el archivo histórico, de inicio los tratan muy mal. Los dañan de primeras. Entonces, cuando ya el documento finalmente cumple sus tiempos de retención documental y llega al archivo histórico, ha sido tanto el daño que antes de poder hacer cualquier cosa hay que restaurarlos, y ahí es cuando viene el problema. En cambio, si se tiene un plan de preservación digital, de preservación a largo plazo, cuando el documento llega al archivo histórico, pues va a estar perfecto. No hay que hacer nada de eso, sale mucho más barato además. Eso, digamos, abarca para los documentos físicos, los documentos papel, que son los más donde se nota mucho el daño. Los documentos papel se van dañando, se van amarillando, se van ajando, se van dañando. La preservación también se aplica a documentos digitales. Sí. Y tiene más problemas de preservación los digitales que los documentos físicos. Sí, sí. Porque las cosas que les ocurren a los digitales son mucho más complicadas e incluso irreparables. Viviana, ¿tú tienes alguna pregunta para el señor Mario Quiñones? Sí, señor Mario, le quería preguntar, ¿cuáles son los problemas que afectan la preservación a largo plazo y qué hay que hacer para solucionar esos problemas? Muy bien. Los problemas que afectan la preservación a largo plazo se pueden dividir básicamente en dos ramas grandes: los de origen antropogénico y los de origen biológico. Aunque en realidad, si uno los ve desde el punto de vista general, todos los problemas de la preservación son antropogénicos. ¿Qué son antropogénicos? Causados por nosotros.
No, por las mismas personas. O sea, lo antropogénico es los daños que causamos nosotros al documento. En nuestra experiencia en el Archivo General de la Nación nos hemos dado cuenta que el mayor causante de daños en la documentación somos nosotros. Cuando un documento se genera y lo tenemos que llevar a otra oficina, por ejemplo, o alguna cosa, o el documento se compone de varias tipologías documentales. Un legajo tiene 6, 7 tipologías documentales, y para que no se nos pierda, lo primero que hacemos es coger una perforadora y abrir huecos. Sí. Ya empezamos a dañar el documento. Puede que los huecos no queden en la información, por lo general nunca quedan en la información, pero ya hay 2 huecos. Y cuando yo pongo el legajador y empiezo a manipular mi carpeta, los huecos se empiezan a romper. Y entonces yo tengo que abrir otros huecos en otro lado para que no se me siga rompiendo. Igual se va a seguir rompiendo. Entonces después termino más bien grapando, poniendo clips metálicos que tienen muchísimas ideas, haciendo de todo. Hemos encontrado también casos en que la gente guarda en acetas. Los acetas están mandados a recoger hace muchísimos años, dañan los documentos. Entonces, esas son causas antropogénicas que tienen que ver con la manipulación misma del documento. ¿Qué le hago yo al documento? ¿Qué le coloco? ¿Con qué lo aprisiono? A veces tenemos una creencia muy, no sé, eso es idiosincrático. Creemos que si resaltamos un texto, va a tener más importancia. Y nosotros nos hemos dado cuenta que si en el documento dice, por favor, traer mañana a las 8, dice lo mismo con resaltador o sin resaltador. Sí, dice traer mañana a las 8, eso no cambia para nada. Entonces resaltamos el documento, le ponemos cosas, le pegamos una cantidad de noticas anexas, hacemos una cantidad de cosas terribles. Cuando el pobre documento finalmente logra superar su etapa de archivo central y llega al histórico, llega, mejor dicho, con invalidez, ya llega muerto. Ahí sí podríamos decir que puede llegar a un archivo muerto, ya no hay nada que hacer con él. Eso por una parte. Las causas de los daños biológicos son las que se generan por hongos, por bacterias, por roedores, por toda esta cantidad de individuos que visitan los archivos, que uno pensaría, pues, ¿qué culpa tengo yo de que lleguen hongos? Bueno, no, casualmente, la culpa es mía. ¿Por qué? Porque yo no le he brindado al documento las condiciones necesarias ambientales para que el hongo no me llegue y no me haga nada. Igual con los roedores, igual con cualquier otra cosa. Si yo tiro los documentos en cajas, pensando que porque están en cajas o porque están en tareas plásticas donde están protegidos, ya de entrada estoy dándole un mal manejo al documento y estoy permitiendo que ciertas colonias, ciertas cosas lleguen y los dañen y los afecten. Eso por el lado de los documentos físicos. Los documentos digitales, uno dirá, bueno, el documento digital no se me amarillenta, ni se me arruga, ni nada de esas cosas, ni le entran hongos, ni le entran bacterias, ni le entran roedores, ni lo puedo coger con grapa, ni lo puedo coger con clips, pero tienen mucho más problemas que los documentos físicos, porque el documento digital tiene básicamente 4 factores de deterioro, que son la obsolescencia del software, la obsolescencia del hardware, la obsolescencia del formato en que fue creado y la obsolescencia del ¿cómo se puede llamar?, del soporte físico en que lo guardo. Estas 4 cosas se me suman. Yo tengo en mi oficina, tengo unos disquetes de 5,5 con los que hace 30 años hacíamos digitalización, con los que hacemos documentos digitales. Tengo un tutorial de WordStar. Sí. Y ahí tengo el tutorial de WordStar. ¿Y dónde lo veo? ¿Qué equipo hoy me permite ver un disco de 5,5? Ninguno. Es más, ¿qué disco hoy me permite ver un disco de 3 1/4? No, ninguno. Nada. Esa información prácticamente se perdería. Ya los equipos vienen sin unidad de DVD. Ya están llenos, eso ya no existe porque es muy grandota, es muy incómoda. Entonces estamos guardando en memorias. Peligrosísimo. Peligrosísimo. Una memoria se le daña en cualquier momentico y adiós información. Entonces utilizamos discos externos, que son también muy peligrosos. Un disco externo puede funcionar hoy, mañana puede no funcionar. Grabamos en formatos, por ejemplo, con solo Word. Antes era .doc. Hoy es .docx. Sí. Seguramente dentro de 2 años será otra cosa. Y seguramente el formato de dentro de 2 años ya no podrá leer .doc. Entonces habrá que actualizar los .doc que tengamos. Y si no lo hacemos a tiempo, cuando ya queramos hacerlo, ya no hay nada que hacer. Se perdió la información. Los mismos computadores. El computador mismo va
evolucionando a una velocidad increíble y lo que me leía un computador ya no me lo lee el otro porque va evolucionando junto con el software, junto con el hardware y ya me quedo loco y no puedo hacer nada con esas cosas. Entonces el problema del documento digital es bien grave, es pero bien grave. Entonces hablamos del concepto de preservación digital a largo plazo. Y en largo plazo en digital estamos hablando en términos de 3 o 4 años, nada más. Únicamente, cambio. Eso es largo plazo en digital. ¿Por qué largo plazo en digital? Porque las cosas digitales aguantan o se están renovando mejor cada 3 o 4 años a lo sumo. Entonces, si yo no soy precavido, si no hago preservación, que es prevenir las cosas, cuando me doy cuenta ya el software con que yo grabé ya está obsoleto. Y si yo quiero recuperar ese documento, ya perdí. Me toca pagarle a una firma especializada una cantidad de plata increíble para que me recupere unos documentos que por mi descuido dejé de actualizar. Eso por un lado, eso por el lado tecnológico. Los documentos digitales también sufren otro tipo de ataques que son terribles. Los ataques, lo que pasó por ejemplo con las Torres Gemelas. Hubo una cantidad de empresas en las Torres Gemelas que solamente por el ataque no perdieron ni una vida porque nadie estaba en el momento del edificio. No había nadie, no se perdió ni una vida. Pero las empresas ese día quebraron. ¿Por qué? Porque la información se acabó. Se acabó, se perdió. ¿Cómo recupero mi información si nunca le hice un backup, si nunca le hice nada? Ah, estaba en el computador, ahora sí. Tengo unas cuentas por cobrar, tengo una cantidad de documentos con los que la empresa tiene que vivir. ¿Y ahora cómo lo recupero para cobrar? Murió la deuda, murió la empresa y muchas empresas se quebraron por eso. Esos son ataques causados. Los virus. Un virus informático entra y adiós sí, documentos. Y se me daña absolutamente todo. ¿Qué otra cosa? Los hackers. Un hacker se me puede meter a mí en una compañía y me puede alterar absolutamente todo. Se han dado casos en empresas en que despiden al jefe de sistemas o despiden a alguien de sistemas y la persona en medio de su rencor alcanza a meter un programa en el servidor que se desarrolla en 8 días, en 10 días, en 30 días cuando den clic en determinadas cosas y adiós información. Y si uno no tiene la prevención suficiente, se le daña todo. El mal manejo de los equipos. La gente que toma el tinto encima del equipo, que fuma encima del equipo, que come, y un tinto encima de un equipo, adiós. Adiós equipo y adiós información. ¿Qué otra cosa? Una que es muy común, que es la falta de experiencia de quien maneja los equipos. A veces la gente cree que se las sabe todas y no hablan inglés y ¿qué querrá decir eso? Ah, yo creo que lo que quiere decir es tal cosa y enter. Y enter borró todo y entonces eso son cosas terribles. Eso, el documento digital tiene todos esos inconvenientes que no lo tiene el físico. Entonces, el plan de preservación digital a largo plazo tiene que prever que la documentación dure por periodos muy largos que superen la obsolescencia tecnológica. Entonces, recuperar o mantener mejor documentos digitales es muchísimo más caro que mantener papel. Pero por razones ecológicas no podemos volcarnos al papel nuevamente. Entonces estamos en un problema bien grave, sí, porque todo el mundo se volcó al digital. Mucha gente se volcó tanto al digital que digitalizó documentos y adiós físicos. Mucha gente votó documentos físicos. O puede que no se haya votado, pero entonces no le da la importancia que tiene. Y cuando quieren recuperar el digital y no pueden, entonces tráigame el documento físico. No, usted lo guardó por ahí en un cuarto donde había una gotera y no hay documento. Y entonces ahora, sin físico y sin digital, dígame qué vamos a hacer. Entonces, los planes de preservación, lo que es la segunda pregunta, que es ¿qué vamos a hacer? Es diseñar planes de preservación a largo plazo en una compañía o una empresa donde estemos para evitar desde ahorita que eso nos pueda ganar y prever y estar siempre como con anticipación para que no vayamos a tener ningún problema con eso. Bueno, señor Quiñones, ¿tú tienes alguna otra pregunta, Viviana? Bueno, don Mario, muchísimas gracias, de verdad que ha sido una muy buena experiencia y nos ha quedado bastante claro el tema de preservación a largo plazo. Muchas gracias. Con mucho gusto, que esté muy bien.